Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta plática que será acerca de la acción de los ángeles en nuestras vidas. Y vamos a pasar con el Padre. El Padre siempre hace la oración al Espíritu Santo, entonces vamos a pasar con el Padre para que Él haga la oración y le damos la bienvenida. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bien hallado, fue un gusto estar con ustedes una vez más y pues las felices Pascuas de resurrección a todos los comunicantes. Y sí, si les parece, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a Santa María, a San José y a San Anselmo, el santo del día, y le pedimos a San Miguel que nos proteja de todo mal, de toda interferencia de satanistas en esta charla, y así como a San Gabriel, que se encargue de la comunicación, el que es el patrono de las comunicaciones. Amén. Bueno, pues esta charla empezamos. Pueden hacer todas las preguntas que gusten, las pueden escribir en el chat de Zoom o en el chat de YouTube y el Padre irá contestando todas sus preguntas al final de la conferencia. Adelante, Padre. El tema que me habían propuesto era el de la acción de los ángeles, la presencia, la intervención de los ángeles en nuestras vidas. Y quería comenzar con un comentario que hizo un sacerdote este fin de semana pasado. Estuvo dando un retiro en Madrid y quiso subrayar una cuestión. Dijo, nosotros en nuestra vida de las cosas que conocemos, de la realidad que nos rodea, solamente conocemos el 15%. Yo creo que daba demasiado. El 15% porque el resto, el 85% restante, lo más importante de lo que sucede en nuestras vidas, es invisible. Son realidades espirituales, que nosotros tenemos una miopía para las cosas del espíritu y entonces nos resultan invisibles. No vemos a Dios y es lo fundamental. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Si supiéramos que estamos en sus manos, estamos en su presencia, otro gallo nos cantaría, ¿no? No nos comportaríamos de esa manera. La acción de los ángeles, la acción de los santos, de las almas del purgatorio, la acción de la comunión de los santos con los que están aquí en la tierra. Todo esto son realidades invisibles que no conocemos y que sin embargo son muy determinantes en nuestra vida. Una de ellas, de las más importantes, es los ángeles. Cuando profesamos nuestra fe en el credo, lo primero que decimos es que creo en un solo Dios, que hay un único Dios, que todos los demás seres no son dioses, son criaturas sometidas a Dios. Hay un único Dios que es el creador de cielo y tierra. De cielo, que no es la atmósfera, es las realidades espirituales, los seres espirituales, las personas espirituales, que son los ángeles, y la tierra, que somos los seres corpóreos. Nosotros, además de ser corpóreos, somos espirituales. Somos, como dice Santo Tomás de Aquino, en el comienzo de su comentario al segundo libro de las sentencias, dice las sentencias de Pedro Lombardo. Saben que en aquella época, para ser profesor de universidad, tenías que ser primero bachiller en sentencias, que era lo equivalente hoy día a ser pues un adjunto, un titular, ¿no? Y luego
magíster, maestro en sentencias, magíster sentencia. Bueno, pues al comenzar, son 4 libros, el libro de las sentencias del siglo XII, que marcó toda la teología del siglo XIII, porque los teólogos del siglo XIII lo que hacían era, como ya estaban las fuentes, estaba toda la escritura y estaban los padres de la Iglesia, lo que hacían era comentar las sentencias de Pedro Lombardo. Y entonces, pues, en el comentario al comienzo del segundo libro de las sentencias dice: el ser humano es el horizonte de la creación, porque en él se juntan el cielo, lo espiritual, y la tierra, lo corpóreo. Somos un espíritu corporizado, que no es como el de los ángeles. Los ángeles conocen la realidad sin necesidad ni de ningún cuerpo, por eso pueden saber lo que está pasando aquí, lo que está pasando en México, lo que pasa en Puebla, lo que pasa en San Luis Potosí, lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa. No tienen el límite del cuerpo, como nosotros tenemos, y pueden actuar en varios sitios a la vez, porque no actúan a través de un cuerpo. Nosotros, en cambio, todo nos viene a través del cuerpo, todo lo conocemos a través del cuerpo y todo lo expresamos a través del cuerpo y todo actuamos a través del cuerpo. Si no, nosotros no podemos tener telepatía. Eso se hace a través de los demonios, no se hace por facultades humanas. El ser humano tiene un cuerpo y su cuerpo llega hasta donde llega, o por instrumentos telemáticos que usemos a través de ondas, etcétera, para comunicarnos, pero nuestro cuerpo no puede conocer las cosas que no sea a través de su corporalidad. Y nuestro cuerpo, a su vez, está espiritualizado. Nuestro espíritu está corporizado y nuestro cuerpo está espiritualizado. Es un cuerpo distinto del cuerpo de los animales. De los animales. Por eso cuando yo tengo 2 hermanas, una es veterinaria y otra es médico. Cuando yo veo algo malo, voy a la médico, no voy a la veterinaria. Entonces, hombre, salvo que sea cuestiones de microparasitología, que ella es titular de microparasitología, y entonces pues sí le puede consultar en ese tipo de esa especialidad de parásitos y tal, pero salvo eso, siempre a la médico, porque los humanos, nuestro cuerpo, no es como el de los animales, ¿no? Está espiritualizado, tiene unas peculiaridades que no tienen los cuerpos animales, ¿no? Bueno, pues hay un nivel también de seres personales que son los ángeles. La palabra ángel, esto está tratado, está resumido en el catecismo de la Iglesia Católica, resume todo porque estos son dogmas de nuestra fe y están resumidos. Y cita, para explicar lo que son los ángeles, estas personas meramente espirituales, dice la palabra ángel es un nombre de oficio, no de naturaleza. No de naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Es el oficio. ¿Su oficio cuál es? Ángelon. Es un enviado. Es alguien que, enviado por Dios para comunicarnos, ayudarnos y transmitirnos las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Son los instrumentos del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo los que elevan a Dios, enviados por nosotros al cielo, al Padre, elevan a Dios nuestras plegarias. Son esos instrumentos de comunicación. Son siervos y mensajeros de Dios, están contemplando el rostro del Padre que está en los cielos y son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Son unas príncipes celestiales. Como seres espirituales tienen inteligencia, pero una inteligencia que no es discursiva como la nuestra, que vamos poco a poco, sino que son intuitivos, conocen de golpe la realidad, y voluntad, que no es una voluntad que se va desplegando paulatinamente, sino que se desplegó en el momento de la creación, aceptaron o rechazaron el plan de Dios para cada uno de ellos, son miriadas, y
de ángeles. Y entonces, pues, y ahora lo que van haciendo es ejecutar esa decisión aceptada. Son personas, por tanto, son inmortales, ellos no tienen cuerpo, superan en perfección a las criaturas visibles, en poder. El Papa, cuando habla de los demonios, dice, oye, que no olvidemos que los demonios, aunque sean seres caídos, son ángeles y por tanto tienen mucha más inteligencia y mucho más poder que nosotros. Entonces, ojo, no hablar con ellos, no creernos sus enredos, no echarles cuenta, porque pues, son más astutos y nos pueden enredar. Como de hecho hicieron con nuestros primeros padres, con Adán y Eva, y de ahí, al abrirle las puertas a Satanás, que es el príncipe de los ángeles caídos, pues empezó todo el mal en el mundo. Es muy importante leer la Biblia y leer la primera página de la Biblia y la segunda y la tercera. En la primera página de la Biblia se relata la creación y va diciendo el autor sagrado, y vio Dios primer día, y vio Dios que era bueno. Creó el segundo día y vio Dios que era bueno. Tercer día creó tal. Y vio Dios que era bueno. Cuarto día y vio Dios que era muy bueno. Y así va diciendo. Todo, no hay ningún mal en la creación, en lo que ha hecho Dios. Capítulo tercero, tercera página. Ahí es donde se dice que los hombres abrimos las puertas a Satanás y ahí entró todo el mal en él. Todas las propiedades que tenían, no existía la enfermedad. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestras enfermedades. Dios no ha creado la enfermedad, la enfermedad la hemos provocado nosotros al abrirles las puertas al enemigo. Dios nos creó inmortales. Les advirtió que si se apartaban de la ley natural, que morirían, pero éramos inmortales. Adán y Eva eran inmortales. Y entonces, pues se volvieron mortales. Adán y Eva estaban perfectamente compenetrados. La Biblia lo expresa diciendo que estaban desnudos y que no se avergonzaban el uno ante el otro. Tú te avergüenzas ante un extraño. Pues en el momento en que entró el pecado, ya se avergonzaron, tuvieron que vestirse. Adán y Eva tenían un sometimiento total del mundo, del universo. Eran los que ponían nombre a las cosas, sabían lo que... En el momento en que pecaron, la tierra te negará sus frutos. Adán y Eva eran un matrimonio en perfecta armonía. En el momento en que pecaron, buscarás con ardor un marido y él te dominará. Surge el machismo. La maternidad se vuelve dolorosa. Llevarás con dolor tus preñeces, le dijo a la mujer. Es decir, el mal entra en el mundo por la acción de Satanás y la colaboración, que el ser humano escucha a los diablos. Y por eso entra el pecado en el mundo. Entonces, no lo perdamos de vista, ¿eh? ¿Cuántas veces le echamos cuenta, le echamos la culpa a Dios de las cosas que Él nos dice? Bueno. Luego, otra de las cosas que explica el catecismo es que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Cuando Cristo, o sea, los ángeles fueron creados por Cristo y para Cristo. Y por eso en la Biblia siempre aparecen sirviéndole, acompañándole. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, el juicio universal, entra con todos los ángeles. Le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses. Las del cielo, los ángeles, y las de la tierra. Las visibles, las cosas terrenas, y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados y potestades. Son 4 de las jerarquías angélicas. En la Biblia se van mencionando distintas jerarquías angélicas. Y entonces pues hay un autor que es el pseudo Dionisio Areopagita que hizo un tratado sobre los ángeles en que dice que son 9 tipos de ángeles por su función. Hay 3 jerarquías, la primera son los serafines, querubines y tronos. En los serafines realza
el amor, en los querubines la ciencia, de querubs, ciencia, y tronos, el poder. Luego, las dominaciones, las virtudes y potestades, que es también lo mismo, pero en un nivel inferior, y finalmente los más directamente implicados en el trato con los hombres, que son los principados, arcángeles y ángeles. Bueno, pues de ellos, por él dice, fueron creadas la carta a los colosenses. Y le pertenecen más porque él los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Es que no todos ellos son espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación, dice la carta a los hebreos. Es decir, que todos ellos tienen esa misión de servicio. Y por eso vamos a ver cómo intervienen cumpliendo esos servicios. Los que rechazaron el plan de Dios, pues en lugar de hacer lo que Dios les había confiado, lo que hacen es enredar, ¿no? Y los que están al servicio de Dios, los que aceptaron con San Miguel a la cabeza. Fíjense que Miguel no era el más grande de los ángeles creados. Sin embargo, ahora es el más poderoso. ¿Y por qué es el más poderoso? Miguel significa ¿quién como Dios? Es la humildad. Es el que abre las puertas a Dios. Y cuando uno se abre totalmente a Dios, Dios actúa en él a lo grande. Y por eso, pues, es impresionante el poder que tiene San Miguel, ¿no? Y cómo le temen todos los demonios más poderosos. Claro, esto los que lo hemos visto en las intervenciones exorcísticas, nos quedamos pasmados al ver cómo demonios poderosísimos que están ahí fastidiando y tal, como Satanás, como es Belcebú, como es Lucifer, como es Asmodeo, como es Muerte, como es Leviatán, como es Belfegor, Baphomet, Behemoth, como es, o sea, muchísimos, ¿verdad? Demonios, ¿no? Que son pues, muy, muy poderosos. Gula, por ejemplo, muy poderoso. Entonces, Lilith, la jefa de los espíritus de seducción, o sea, de todos esos demonios poderosísimos, ante San Miguel, es que huyen como ratas, porque es la humildad, es el poder de Dios, ¿no? Entonces, pues, desde la creación y a lo largo dice en el libro de Job, por ejemplo, cuando habla de la creación en el capítulo 38, o sea, cuando Dios interviene para decir que, hombre, Job, te has pasado porque has querido entenderlo todo y no todo lo puede entender un ser humano. Entonces va hablando de la creación y dice, los llama hijos de Dios. A lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Por ejemplo, cierran el paraíso terrenal. Cuando Adán y Eva, pues son los que cortan, cierran las puertas del paraíso para los hombres. Protegen a Lot cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, que le cayó un meteorito y que protegieron a Lot de los ataques. Salvaron a Agar, que era la esclava de Abraham y la madre de Ismael, y entonces, pues, cuando Sara, por envidias y cosas y celos, la despide y la echa fuera, pues, claro, va al desierto, allí iba a morir. Entonces, quienes les dan el alimento, quien le dice dónde beber, de qué comer, son los ángeles. Detienen la mano de Abraham y le comunican, no mates a tu hijo. Dios va a sacrificar al suyo para que vosotros no tengáis que matar a vuestros hijos, a los demonios. No tendráis que sacrificarlos, no tendráis que entregárselos a los demonios para sobrevivir, como hacen, por ejemplo, en la masonería, ¿no? La masonería, para subir ciertos grados, al principio es como una especie de club social, pero luego empiezan los temas. Y entonces, ya en los grados importantes, pues ahí ya tienen que hacer cosas muy graves,
Entonces, pues, ahí, pues, son esos, los ángeles son poderosos ejecutores de las órdenes de Dios, ¿no? Luego, detiene la mano, la ley es comunicada por su ministerio, o sea, les dice cuando está Esteban, que estos días lo hemos leído en la misa, está Esteban, va a ser martirizado, y les recuerda la historia de Israel, pues les dice cómo Dios les dio a Moisés por el ministerio de los ángeles, les dio la Torá, y que ellos pues prescindieron y se opusieron y no obedecieron el plan de Dios. Entonces, son esos comunicadores, ¿no? Conducen al pueblo de Dios, como se narra en el Éxodo, que los ángeles iban conduciendo, acompañando, protegiendo al pueblo de Dios. Anuncian nacimientos, pues, por ejemplo, distintos momentos del libro de los jueces, cuando va a nacer Sansón, cuando va a nacer Samuel, pues son unos personajes, ¿no?, que anuncian esos nacimientos. Comunican la vocación, también en el libro de los jueces, en el libro de Isaías, dice: un ángel me fue enviado y agarró con un tizón y me selló los labios para purificarme y convertirme en profeta, ¿no? Comunican, son enviados, son transmisores del plan de Dios. Asisten a los profetas. Profetas están asistidos, ¿no? Gabriel va a ser el que anuncie el nacimiento del precursor, de Juan Bautista, del mismo Jesucristo. Y durante toda la vida del Salvador, desde su encarnación, su nacimiento, cuando los ángeles cantaron el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, ¿no?, los hombres de buena voluntad, pues hasta la ascensión, la vida del Verbo encarnado estuvo siempre rodeada de la adoración, del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle, explica la carta a los hebreos, todos los ángeles de Dios. Su cántico de alabanza en el nacimiento no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia, en la doxología mayor, del gloria a Dios en el cielo, ¿no? Protegen la infancia de Jesús, van a, como cuenta Mateo, en el capítulo 1, y luego en el capítulo 2, están protegiendo al niño, ¿no? Cuando tienen que huir a Egipto, el ángel le comunica, el ángel le dice: sal, están ellos protegiendo al niño. Lo sirven en el desierto, cuando son las tentaciones en el desierto, pues los ángeles, después de vencer al demonio, Jesús fue asistido por los ángeles que le trajeron alimento y bebida, ¿no? Lo reconfortan en su agonía, en esa agonía en Getsemaní, ¿no? Pues, y a lo largo de la pasión, pues lo van reconfortando, ¿no? Le van ayudando a cumplir esa misión tan dura, tan difícil. Él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, como les dijo a los que venían a prenderlo. Es que no sabéis que yo podía haber pedido una legión de ángeles que os habrían destruido completamente, ¿no? Aparecen, pues, en muchas batallas del pueblo de Dios, que aparece, pues, el ángel en el Éxodo. Son los ángeles quienes evangelizan, quienes anuncian la buena noticia de la encarnación a María, a José. Luego, la buena noticia de la resurrección, en los que estuvieron custodiando el sepulcro en las horas que el cuerpo de Cristo estaban allí, 2 ángeles, y esos 2 ángeles, cuando Cristo resucita, se quedan para anunciar, durante un tiempo, para anunciar a los
discípulos, los apóstoles, las santas mujeres, sobre todo, anunciarles la resurrección del Salvador. Y con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, estarán presentes al servicio del juicio divino. Serán los que irán enviando al infierno, a los diablos, a los que hayan querido condenarse. Por eso, todo esto nos hace darnos cuenta de su presencia, de su intervención en nuestra vida, en las cosas más cotidianas y más normales, como nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Y luego, pues, sobre todo en las cosas relativas a la salvación, en todas las gestiones y tal, que a veces tenemos que hacer, pues, para facilitar que un familiar, que un tal, pues, pueda recibir los sacramentos, pueda recibir la unción de enfermos en un hospital donde tienen bloqueado al enfermo, ¿no? Y entonces, pues, eso los ángeles se encargan maravillosamente de arreglarlo, ¿no? Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda poderosa y misteriosa de los ángeles. Tienen un poder increíble. Porque claro, es que ellos, pues, le podemos muchas veces, pues, o sea, ellos tienen poder para actuar directamente en nuestro cerebro. Y si le pedimos, oye, que me he olvidado de esto, ¿dónde he puesto esto? ¿A quién tenía yo que atender hoy? ¿Qué es lo que no he perdido el papel donde lo tenía anotado? Ellos se encargan, se lo resuelven. Y de pronto aparece esa agenda, ese papel, de pronto, pues, o sea, y con los ángeles tenemos unos aliados, pues, para encontrar aparcamiento, él te dirige la mirada, ese sitio donde está. Y a veces, pues, lo que hacen es, si lo dices con tiempo, oye, resérvame, pues hace que otra gente no vea el parking que te tiene reservado, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo los mártires, imparto una clase de Biblia en una parroquia que está lejos de la mía. Entonces, pues tengo que ir en coche y, claro, es una hora muy, muy delicada, porque es una hora que yo acabo la misa a las 7:30, entre pitos y flautas, 8 menos 25, tengo que salir disparado para ir a la otra parroquia y llegar con unos minutos de antelación para preparar toda la parafernalia tecnológica y conectar la televisión, los mapas, el YouTube para retransmitir la clase, etcétera, un montón de cosas. Pues, bueno, poner el parquímetro, que el otro día se me olvidó y me cayó la multa, como es natural, por desgracia, y cuando vas con demasiadas prisas. Entonces, claro, es clave que me encuentre, que me reserve una plaza de aparcamiento, porque esa zona es una zona muy concurrida y a esas horas, pues es difícil encontrar aparcamiento. Siempre me tiene reservado un sitio. Siempre. Si no se lo pides, si se lo pides. Dices, oye, échame una mano, que mira, está la cosa. Y bueno, siempre, y si se lo dices con 20 minutos, media hora, entonces lo tienes chupado. Entonces, bueno, pues en la liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios 3 veces santo. Con los ángeles y los santos decimos sin cesar, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Si nos diéramos cuenta, hay una película que está muy bien hecha, que es El Gran Milagro, donde explica lo que va pasando en la misa. Es muy bonito porque, claro, cuando va mostrando la acción de los ángeles en la misa, ¿no? Que uno se queda, cómo van elevando las oraciones, las plegarias, cómo se encargan de ayudar a los que están asistiendo, cómo los protegen de tentaciones del demonio que están por allí rondando para distraernos, cómo, por ejemplo, están en el momento del Sanctus, del Santo, Santo, Santo es el Señor, pues está aquello, es un revoloteo de ángeles alabando y adorando a Jesucristo, que va a venir sobre el altar en unos instantes, en el momento de la consagración, ¿no? Entonces, pues, luego, pues en el canon romano, pues se le invoca que esta ofrenda se ha llevado a tu presencia por el ministerio de tu ángel, de tu ángel. Es el que presenta, eleva al Padre el sacrificio de su Hijo, ¿no? Decimos también
Al paraíso te lleven los ángeles en la liturgia de difuntos, el himno querúbico de la liturgia bizantina, de esos querubines que están alabando al Señor. La Iglesia celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, como son los ángeles custodios, y luego 3 que se mencionan expresamente en la Sagrada Escritura. San Miguel, que significa ¿quién como Dios? San Gabriel, que significa Dios es poderoso, el fortaleza de Dios, y San Rafael, que significa Dios es salud. Salud del cuerpo, salud del espíritu, salud para los temas de ruina económica, ¿no? Bien, los orientales, basándose en algunos apócrifos y en tradiciones de la Iglesia católica, el rito oriental, y las iglesias ortodoxas orientales, pues ellos además veneran a los otros 4 arcángeles que están en la presencia del Altísimo. En el Rafael, en el libro de Tobit, el capítulo 10, me parece que ya al final, pues se manifiesta y dice: soy uno de los 7 que estamos en la presencia del Altísimo. Cuando vosotros orabais desesperados, Tobit, padre, y Sara, en su desesperación porque había tenido 7 matrimonios y los maridos morían en la noche de boda sin llegar a consumar el matrimonio, pues Dios escuchaba vuestras oraciones y me envió a solucionar vuestro problema. Entonces se dice: soy uno de los 7. Entonces las iglesias orientales también veneran a los otros 4. Son San Uriel, San Sealtiel, que es el que combate a los espíritus de Gula. San Uriel es el fuego del amor de Dios. En el Valle de los Caídos hay 4 arcángeles. Está San Miguel, San Rafael, San Gabriel y San Uriel. Luego, pues ya digo, San Sealtiel, San Geudiel, que es el que combate a Belcebú, los espíritus de envidia, de celos, de enredos, y San Baraquiel, que es el arcángel de la alegría, el que combate la tibieza, el que combate, es el jefe de los ángeles custodios. Y es como el ministerio del interior, ¿no? de angélico, ¿verdad? Pues eso, son unos arcángeles, pero estos están poco venerados en la Iglesia católica de rito latino, la occidental, porque hubo un papa que ante la profusión de que si había ángeles por aquí y por allá, dijo: mira, vamos a no jugar porque este es un tema que como tú invoques a un ángel y no sea un ángel, sino sea un demonio, la has liado. Entonces, pues dijo que quedarse con los 3 que vienen en la Biblia y dejarse de historias. Fue una postura más conservadora y tal. No obstante, pues hay, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos 2 monasterios, el de las Descalzas Reales y el de la Visitación de Salesas, que tienen 7 cuadros de los 7 arcángeles cada uno. Es una preciosidad, y que están ahí. Pero bueno, que en los latinos oficialmente no veneramos a los otros 4 expresamente por su nombre. Sí sabemos que son 7, pero no los mencionamos expresamente. Los orientales sí, orientales. Yo me los he encontrado, el ministerio exorcístico, a cada uno de ellos. O sea que puedo acreditar que efectivamente son 7 los que están ahí, como dice la Biblia. Desde el comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia. Esto aparece pues muchos textos bíblicos donde se habla de su intervención, de cómo protegen en el seno materno, cómo protegen y esto es otra de las cosas que yo quería dar testimonio, porque me la he encontrado y la he experimentado multitud de veces. Hay ocasiones en que uno echa a los demonios, pues estaba como exorcista, echa a los demonios, pero la persona, el poseído, no salía del trance. Y digo, aquí pasa algo. Y de pronto empezaba a mover un hombro, ¿no? Y de pronto descubrías que había otras entidades. Y te das cuenta que no eran demonios, eran almas de difuntos. Y en muchas ocasiones esos difuntos eran bebés abortados. A veces, muchas veces, como dice la sevillana, a veces, muchas veces, más de 4 veces, no, en este caso eran más de 4 veces, muchísimas veces,
pues eran bebés abortados con la píldora del día después, con 2 días de vida. Y sabían todo de lo que había pasado, porque perciben por medio de eso, ahora lo ha descubierto la neurología pediátrica, por medio de neurotransmisores y hormonas, conocen todo lo que pasa con la madre. Bueno, pues una de las cosas, una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido en el Ministerio Solfístico ha sido poder ayudar a esos bebecitos que están muchas veces retenidos porque no pueden encontrar el descanso eterno ni la luz perpetua porque están como a oscuras al no sentirse queridos y sentirse rechazados y no son capaces de perdonar. Y así no se encuentran en el cielo. No han cometido ningún pecado, pero están en una situación imposible para poder entrar en el cielo. Entonces, ayudarles a perdonar. Entonces, muchas veces, lo primero que hacía era pedirle a la Virgen que los hiciera crecer a 7 años espiritualmente hablando para poder comunicarme con ellos. Y cuando ya me comunicaba con ellos, le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y la mayoría de las veces me decían, no tengo nombre. Nadie les había puesto un nombre. Y entonces yo siempre les preguntaba, ¿está ahí tu ángel? Y yo, sí. Todos los bebés que me he encontrado, todos tenían a su ángel de la guarda al lado. No los sueltan hasta que no los ponen en el cielo, de pies a cabeza. No los sueltan, están con ellos. Dice, siempre me decía lo mismo, sí, sí, mi ángel está aquí. Es impresionante. Pero luego ya les decía, pues pregúntale a tu ángel que te diga el nombre, porque aunque en la tierra nadie te ha puesto nombre, los del cielo sí que te lo han puesto seguro. Y efectivamente, decía algunos nombres preciosos. Me acuerdo de uno que le habían puesto de nombre Saúl, que significa deseado. Digo, fíjate, ¿tú sabes lo que significa Saúl en hebreo? Dice, no. Y digo, pues mira, significa deseado. Ya se ve que a ti no te han deseado en la tierra, tus padres, pero en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen Santísima, San José, los ángeles, tu ángel custodio, los santos, te desean muchísimo. Impresionante, impresionante. Entonces, pues, esos ángeles pues, nos acompañan, nos protegen y nos van ayudando hasta que lleguemos al cielo. Yo estoy convencido, de luego, yo lo he comprobado con las almas, los niños, pero, y muy probablemente, pues las almas del purgatorio que estén purificándose, también en ese camino de purificación, los acompañe su ángel de la guardia, ¿no? Bueno, entonces, pues digo que esa es de las satisfacciones más grandes que he podido tener, porque encontrarme y que siempre están, y esto lo dice la Biblia, dice, no desprecéis a los pequeños, porque sus ángeles están viendo el rostro del Altísimo. Y estos que abortan, estos que se agarren, que viene curva. Porque sus ángeles protectores, que están en la presencia del Altísimo, están viendo eso. Y una de las pasiones buenas que tenemos los seres personales es la ira, que es detestar la injusticia, combatir la injusticia. Y que no quede la menor duda que la van a combatir, ¿no? Bueno, pues desde su nacimiento hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión, esto pues lo dice Zacarías en el capítulo 1, el libro de Tobit, cómo interceden, dice, nosotros intercedíamos por vosotros ante el Altísimo, presentando vuestras oraciones, el libro de Job, en el capítulo 33, ¿no? O sea, ahí está. Luego la custodia, hay el Salmo 34, pues que habla de cómo nos custodian, cómo nos acompañan. Por eso llamamos ángeles custodios, ¿no? Nadie puede negar que cada uno tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducir su vida. Esto lo dicen los padres de la Iglesia, por ejemplo, esta frase literal es de San Basilio, el gran Basilio, que llaman los orientales, ¿no? O tenía una mujer que me ayudaba, venía a planchar, a fin, ayudarme en las tareas domésticas un día a la semana, y que es ucraniana, y entonces pues siempre me decía, no, nosotros celebramos el día
¿Qué tal? Celebramos al Gran Basilio. Después de la Navidad, lo primero, el Gran Basilio, San Basilio Magno, no le tienen una veneración enorme. Bueno, pues este San Basilio Magno, en su Adversus Eunomion, en contra de tal Eunomio, que era un oponente a la fe, pues dice eso: nadie puede dudar de que cada fiel tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducir su vida. Y desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe de esa sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios, unidos en Dios también, ¿no? Pues los hombres que están en el cielo, los hombres que están en el purgatorio y los que viven en gracia de Dios. Aquí en la tierra estamos unidos en Dios, en la gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues este es lo que recuerda el catecismo, con una riqueza, bueno, la cantidad de citas. Yo les recomiendo que utilicen esos puntos y vean las citas ya más detenidamente. En mi caso no he podido detenerme por extenso porque no nos daría tiempo, ¿no? Pero sí conviene que ustedes lo aprovechen porque es una preciosidad. Y son los puntos 328 a 336. 328 a 336. O sea, son unos puntos que no tienen desperdicio. Y luego un poquito más adelante, en el 391, habla de la caída de los ángeles. Explicar el pecado original. Dice, no se entendería el pecado original si, porque ahí aparece un personaje, que es Satanás, en forma de serpiente, que es la voz seductora, opuesta, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición ven en este ser un ángel caído que se llama Satanás. Satanás, que es el jefe de los diablos. No es el mismo que Lucifer, ni el mismo que se lleva muy mal con Lucifer, pues Lucero era el más bello, pero fue desbancado por su narcisismo, por Satanás, que es el arrogante, es el más poderoso entre los ángeles caídos, ¿no? Cada uno tiene una personalidad. Cuando te estás acostumbrado a encontrártelos, pues ya los distinguen. Cuando tú ves el modo de atacar, dices, este es fulano. Entonces lo dices por su nombre y efectivamente saltan descubierto, porque enemigo descubierto, enemigo vencido. Tú le dices, fulano, te reconozco, te repudio, te reprendo, te ato y te amordazo, te sentencio, te reprendo y te mando a los estrados de la cruz de Cristo sin interactuar con otros malos espíritus para nunca más dañar a esta persona. Y te lo mando ahora, que te vayas a los pies de la cruz de Cristo. Entonces, ven ese ángel caído, fue un ángel bueno, creado por Dios, como dice el Concilio Lateranense IV, que es del año 1215, pues dice en la declaración sobre la fe católica, dice, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero en el instante de la creación ellos rehusaron el plan de Dios y se hicieron a sí mismos malos. O sea que Dios no ha creado a los diablos, ha creado unos ángeles buenos que ellos al rechazar pues son libres. Claro, ¿qué es lo que pasa con la libertad? La naturaleza espiritual es inmortal, no está dominada por el instinto de conservación, entonces puede actuar o no actuar. Puede actuar de una manera o de otra, con creatividad, y puede actuar aceptando el bien o rehusando. Es lo que tienen las realidades espirituales. Por eso somos personas, por eso nos sentimos sujetos de nuestros actos, no somos marionetas como los animales que están programados, sino somos sujetos de nuestros actos, responsables de nuestros actos. Porque aunque sean dones de Dios, la naturaleza que hemos recibido, el activarla o no ha dependido de nosotros, de nuestra libertad. Entonces, la Escritura habla de un pecado de estos ángeles, esa caída de estos ángeles. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro 2:4. Y también pues, aparece en el Apocalipsis una gran señal, apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y entonces, y el dragón infernal que barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo.
estrellas del cielo son de los ángeles criados. Es decir, sabemos que la tercera parte de los ángeles cayeron y son los demonios. Y las 2/3 partes son los ángeles bienaventurados, que llamamos comúnmente los santos ángeles. Rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. ¿Por qué? Porque la naturaleza angélica, ya digo que no está contenida por el cuerpo, sino que expresa todo en un instante. Entonces, unos aceptaron para siempre y quedaron, cristalizaron, ¿verdad?, en esa forma que ellos aceptaron, y otros rehusaron para siempre el plan de Dios. Sigue diciendo el catecismo que fue por envidia al hombre. Por eso, claro, a la Virgen Santísima, que es la causa de que Cristo se haya encarnado, se haya hecho hombre, no la soporta. Una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención es que nunca la llaman por su nombre, siempre la llaman ella. Porque ella no nos deja, porque ella lo manda, porque la reina, pues ella o la reina, la que manda. Ellos lo saben, ¿no? Y entonces, el pecado de envidia. ¿Por qué? Porque, claro, en el plan de Dios les revela de manera misteriosa, ¿no?, pues que van a tener que adorar al Hijo de Dios que se va a hacer hombre, y que van a tener que servir y obedecer a una mujer que es la madre del Hijo de Dios, según su naturaleza humana. Y entonces, claro, pues que el Hijo de Dios no se hiciera ángel, no tenía ningún sentido que se hiciera ángel, porque se hizo hombre para ayudarnos. Nosotros no decidimos de una vez para siempre, y en ese camino podemos ser ayudados. En cambio, los ángeles deciden en el instante y ya su decisión es irrevocable. Lo que para nosotros es la muerte, para ellos es el instante en que fueron creados. Dice Santo Tomás de Aquino que es el santo a quien la Iglesia declara el doctor angélico, y no porque él fuera angélico, era un tío muy corpulento y grande, grandullón, no, es porque fue el que mejor explicó y trató el modo de ser, de vivir, de conocer, de actuar, los ángeles buenos y los ángeles malos. Yo donde aprendí, porque cuando te nombran exorcistas, normalmente no nos dieron, a mí no me dieron formación ninguna, el ritual y punto. Entonces, pues claro, donde yo había aprendido cómo son y qué pueden hacer y sus límites para que no dejarme engañar, era cuando había estado estudiando 6 años el corpus tomista como filósofo. Yo era filósofo, dedicaba a la antropología, estuve fichando todo el corpus tomista. Entonces ahí es donde yo aprendí cómo son estos seres personales angélicos, ¿no? Bueno, encontramos un reflejo de esa rebelión en las palabras que Satanás dijo a Eva: seréis como dioses si desobedecéis. Por eso es pecador desde el principio, es padre de la mentira, su vida es una mentira. Fueron creados por amor y para amar, y viven en el odio y viven en la tristeza, son los seres más tristes y por tanto los más crueles. Pero ya sabéis que el ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Ellos son los seres más agresivos porque son los seres más tristes. También el Señor los llama, es homicida desde el principio. Homicida, porque mataron la vida en sus vidas, sus propias vidas, y no piensan más que en matar. El carácter irrevocable de su elección es lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No es un defecto de la misericordia divina, sino que ellos ya no pueden, no quieren ser perdonados. Es curioso porque una de las cosas más interesantes para distinguir si lo que tienes delante es un demonio o un difunto que está en el purgatorio y que está apegado al mundo de los vivos, porque todavía no acepta su muerte, pues es precisamente eso. Tú le preguntas, ¿eres un demonio? Y te dicen que no, pues te puede estar engañando. Ahora, amigo, ¿te arrepientes? Un ángel caído jamás, y un condenado, un hombre condenado, nunca se arrepentirán de nada. No se arrepienten. No perdonan ni quieren ser perdonados.
se han cristalizado ya en ese sistema amorfo y no han aceptado ningún sistema cristalino bueno, y entonces han cristalizado el amorfo y están, pues eso. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, dice San Juan Damasceno, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de los demonios, a quienes Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Dice el Hijo de Dios, dice San Juan en su primera carta, se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y la más grande de esas obras es la seducción mentirosa que indujo a los hombres a desobedecer a Dios, la tentación. Ahora ha salido una película que es El exorcista del Papa, que les recomiendo por favor que no la vean, que no le den ni un peso, ni un dólar, ni un euro, nada a esta gente, porque es una película que aparte que se dedica a presentar una serie de sumarse a la leyenda negra, de que si el gran inquisidor español estaba poseído y que la evangelización de América fue una obra del diablo y tal, que no hay cosa más contraria, ¿no? Entonces, pues, además de eso, es que faltar a la verdad y luego decir que el exorcista del Papa quedó poseído y que entonces pues, ha influido en el Vaticano y tal, bueno, es una película que el argumento es muy perverso, ¿no? Como han dicho los exorcistas que han intervenido, vamos, que han salido al paso y han dicho que esto luego tiene un concepto mágico de la oración, presenta el exorcismo como una especie de cosa mágica, supersticiosa, pues hablando de que el peligro es la posesión. No, señor, el peligro importante es la tentación, es el pecado. Porque la posesión y la influencia, la opresión diabólica, la obsesión mental o afectiva afectan al psicosoma, no al espíritu. En cambio, la tentación va al espíritu directamente. Y lo que va a hacer que nos condenemos no es que estar poseídos, sino estar en pecado. Una persona que estuviera poseída cuando muere ya pierde la posesión porque pierde el cuerpo y por tanto se ha quedado liberada de esa posesión. No, lo importante, bueno, esa película es bastante nefasta y mira que han gastado mucho dinero, lo han hecho como efectos especiales muy bien realizados, tal, el mismo Russell Crowe es un gran actor, tal, pero es una pena, el guión, una pena se ve que con los católicos todo es gratis, que te puedes meter con los católicos y puedes hacer cualquier barrabasada y te sale gratis, ¿no? Bueno, pues eso. La seducción, la tentación es lo más. Y también el último punto que explica el catecismo es que el poder de Satanás y de los demonios no es infinito. Es una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura que no puede impedir la edificación del reino de Dios. Actúa en el mundo por odio a Dios, contra su reino, trata de seducirnos, su acción causa graves daños, a veces de naturaleza espiritual con la tentación y de naturaleza física en ocasiones, y en cada hombre en la sociedad. Dios permite esto porque quiere permitir la libertad. La única manera de quitar a los demonios sería que ya dejáramos de existir los seres libres, ¿no? Entonces, pues lo permite, pero sabiendo que para los que aman a Dios todo es para bien y que además Dios no quiere esas acciones de los demonios, esos ataques al ser humano. Y entonces, pues que las personas, si acuden a la oración y piden oración, van a ser sanadas, van a ser liberadas en sus heridas afectivas, en sus influencias diabólicas, van a ser liberadas porque el Señor es Dios de vivos, no de muertos. Todo eso lo ofusca y lo oscurece completamente la película esta del exorcista del Papa, que ni es del Papa, ni es el Padre Amor, es un insulto al Padre Amor, que pasó tantos años ahí atendiendo a gente que no la atendían en sus diócesis y que ahora vengan con una mamarrachada como esa. Bueno, en fin, es una pena
Pero en fin, lo digo porque para que no gasten dinero y no les den dinero a gente que hace bodrios de ese tipo. Bueno, pues hasta aquí lo que enseña la doctrina católica sobre los ángeles. Entonces, como pueden ver, pues hombre, es de las cosas más bonitas el no estar solos, el estar acompañados, el estar protegidos que tenemos en nuestro mundo, ¿no? No nos encontramos, no somos seres desprotegidos, no, tenemos unos príncipes celestiales que sí, que nos atacan, como dice San Pablo. Oye, que nuestra batalla no es contra cosas humanas, sino contra unos potestades espirituales, que son muy poderosas, pero mucho más poderoso es el poder de la oración, es el poder de Dios, el poder de los ángeles, el poder de los santos. Y ya les digo, que puedo acreditarles que tú puedes estar con un poseído y una oración difícil, invocas a un santo, invocas a la Virgen, invocas a un ángel, y eso es impresionante. El poderío que tienen para expulsarlos, que son como, pues eso, pigmeos, ¿no? Como enemiguitos, ¿no? Que no tienen ninguna fuerza ante el poder de Dios. Pues ahí me voy a quedar. Ok, padre, hay muchas preguntas en YouTube. No, pero no todas podremos resolverlas. Las más importantes que puedan haber, pues usted me las transmite y contesto brevemente. Ok, Denise, ¿gustas empezar? Aquí Sí, hay mira, dos. hay una que es un poquito larga, pero preguntan, padre, que si, bueno, dice, cuando una mujer está gestando el bebé, el ángel de la guarda de la madre es también quien cuida de este bebé. ¿Es verdad esto? ¿Y en qué momento se asigna el ángel de la guarda a cada persona? En el caso de las madres que desean abortar. En el momento de la que es persona, es decir, el momento en que se fusiona el gameto masculino y el gameto femenino, Dios infunde un principio vital, si no, eso no existiría, que se llama un alma espiritual, y acompañando a ese alma espiritual hay un ángel de la guarda. El bebé que está gestante, por supuesto que el ángel de la madre lo protege, pero tiene su propio ángel de la guarda. Ajá. Dice, hay una duda, que en caso de que las personas acudan a los angelólogos, ¿qué se puede sugerir para quitar esa contaminación espiritual? Pues hay que hacer abjuración de esas prácticas ocultistas. Hoy día con la nueva era está súper extendida una angelología que es de demonios. Entonces, por ejemplo, el Reiki invocan unos maestros ascendidos. Y yo les digo, ¿esos maestros ascendidos a quién adoran? Se callan. Los maestros de Reiki pues saben perfectamente que son ángeles caídos que no adoran a Dios. Entonces, bueno, pero hay toda una angelología de Samael, del no sé qué, del no sé cuánto y tal, una serie de demonios más malos que el Malamén, y que están ahí, pues que eso están influyendo, y que hay que tener mucha prudencia y mucha prevención, claro. Entonces, voy a parar el reloj porque repite las horas y entonces nos va aquí a escandalizar. Venga. Okay. En YouTube, Miriam, bueno, Yáñez pregunta, ¿a qué se debe que en ciertos momentos y situaciones el ángel de la guarda no se deje sentir? ¿O es el alma, el ser humano, quien aún rogando a Dios y doliéndole sus faltas, no permite o no se escucha? Se ha respondido a sí misma. El ángel de la guarda, siempre que lo invocamos, nos ayuda, y cuando no nos sentimos ayudados es porque no contamos con él, porque lo tenemos en el paro. Hay que comunicarse con él, no hace falta hablarle verbalmente, basta que sea mentalmente. Te puedes dirigir mentalmente y pedirle ayuda, darle las gracias, que ser agradecidos por sus beneficios en las cosas espirituales, para que nos ayuden en la oración, que nos ayuden a hacer una buena confesión, para que no se nos olviden cosas importantes, para el estudio, para el trabajo, para el conducir,
y manejar, ¿no? Para el carro, para protegernos en todo tipo de situaciones. A veces llegamos a un sitio y vemos que hay un mal ambiente, enseguida invocar al ángel para que él nos proteja. Qué cantidad de testimonios que ha habido de gente que ha salvado su vida y que los asesinos que fueron apresados, pues cuando le preguntaron, ¿y esa persona por qué usted no la atacó? Dijo, porque iba con 2 tiarrones que la acompañaban, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante. O sea, ¿qué más? Denise. Por Zoom, dice, ¿es verdad que los ángeles tienen una visión total de todo lo que va a suceder en la existencia? Por eso, si ellos pecan, no son perdonados y son ángeles caídos y ya no tienen No es esa la oportunidad de explicación, arrepentirse. no es esa la explicación y lo hemos dado durante la charla. La explicación de que no puedan ser perdonados es que no pueden cambiar. Los ángeles son seres espirituales que no tienen el cuerpo que va poco a poco, sino que todo lo expresan su ser, su decisión para siempre. Ya es irrevocable. Esa es la causa por la que no pueden rectificar, ni pueden condenarse los que ya han aceptado el bien para siempre, ni pueden pedir perdón los que han optado por el mal para siempre. Aquí hay una pregunta que yo también tenía, yo había escrito la pregunta esa. ¿Sabemos cuáles son los otros 4 arcángeles y cuáles son sus nombres? Ya los he dicho en la charla. Y si quieren saber cómo son y tal, en la página web del libro de las 6 puertas, pues en el apartado de actualidad, que temas de actualidad, ¿no? Apartado de actualidad, temas de actualidad, ponen los 7 arcángeles, control F, en un ordenador, para buscar en una página web, control F. Y entonces ponen 7 arcángeles y te sale los vídeos que he hecho sobre los arcángeles. Yo ya digo que en la iglesia del rito latino solo veneramos oficialmente a los 3 que vienen en la Biblia. Pero los católicos orientales sí veneran a los otros. Hay una persona que pregunta que si cuando las personas mueren, ¿qué pasa con su ángel de la guarda? Pues que hasta que no llegue para el cielo lo va a andar acompañando y ayudando. Sí. Sí, si se salva, claro. Se acepta la misericordia de Dios, se rechaza la misericordia de Dios, las emplea en otras personas que Dios les confíe, ¿no? Sí, yo había oído, padre, que ellos visitan a las almas que ellos cuidaban y guardaban durante la vida, las atienden también en el purgatorio, cuando pasan su purificación. Sí. O sea, a mí lo que me consta es que antes de entrar en el cielo, hasta que ya dejan a la persona en el cielo, todavía no acaba su misión. Termina su misión, llevarnos al cielo. Si es que la misión que tenemos en este mundo es ir al cielo. Entonces, pues ellos están con nosotros hasta que lleguemos. Y el proceso de purificación es un proceso muy intenso, muy difícil, muy de una intensidad tremenda. Entonces, donde necesitamos pues también la guía, el auxilio, el ser confortados en esos momentos difíciles que tendremos que pasar todos, porque aquí el que se salve del purgatorio, los mártires, pero los no mártires tendremos que pasar por él. Dicen que el Padre Pío, su discípulo, que le fue revelado que estuvo unos instantes en el purgatorio antes de ir al cielo, mi Padre Pío ha sido el gran santazo del siglo XX, pues ya me dirán los demás. Aquí Narlis Angulo pregunta, ¿qué hace un ángel de la guarda en el momento que su protegido es oprimido o vejado diabólicamente por las puertas que tiene abiertas? Pues cuando eso sucede es porque efectivamente esa persona tiene unas puertas, los demonios tienen derecho a dañar a esa persona y el ángel de la guarda lo que hace es sostenerlo, alentarlo en la fe, en la esperanza, en el amor, que no pierda el ánimo, y les puedo asegurar que es así, porque hay situaciones tan tremendas que uno dice, ¿cómo es posible que esta persona venga aguantando esto? Pues porque el Señor le está ayudando y, entre otras cosas, le ayuda a través de su ángel. Denise. Sí, mire, hay una persona, bueno, que está pidiendo
quiere pedir que si hay algún sacerdote en la Ciudad de México para un caso familiar que él considera de posesión, pero bueno, yo creo que en este caso tiene que contactarse a la diócesis y pues sí pedirle con el permiso Claro, del claro, en la obispo, diócesis hay primero el varios permiso del exorcistas. obispo, porque sin En la eso no. Arquidiócesis de México Ujú, hay varios exorcistas. Entonces, así es. cuestión de que vayan a la arquidiócesis, pregunten por el vicario general y que planteen Exacto. pues, la cuestión y que les asignen en fin, en los protocolos que tengan Ujú, ahí en esa diócesis. Bueno, creo que son todas las preguntas porque las así es, otras preguntas no se refieren a esta conferencia, sino a otras correcto, cosas. Bueno, se repiten. Ujú. ajá, se repiten. Entonces, bueno, es todo por hoy, Bueno, creo. pues si ya hemos satisfecho las preguntas principales, pues porque luego ya preguntas de otros temas, que ya aprovechando que el Guadiana pasa por Valladolid, por no sé dónde, no. Aquí, hemos tratado este tema, las preguntas que tengan que ver con el tema, Sí. otros asuntos, que si no, nos eternizamos. Y para mí ya es tarde, porque es una hora Así es, padre. Sí, padre, pues muchísimas gracias. Antes de que nos dé la bendición, me gustaría hacer las invitaciones a los próximos eventos del apostolado, que los invitamos el domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. A las 6 de la tarde, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa. Él la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del apostolado. El próximo miércoles tendremos con nosotros a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández con el tema afectividad y sexualidad. Y el próximo jueves tendremos con nosotros al doctor Carlos Parellada. Él nos va a hablar acerca del milagro eucarístico de Tixtla en México. Él es uno de los científicos a cargo de la investigación del milagro eucarístico. Y pues el jueves también tenemos adoración al Santísimo a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, desde Guadalajara, Jalisco, con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Y en esa adoración al Santísimo también se reza el Santo Rosario. Esperamos que nos acompañen a todos los eventos del apostolado. Y ahora sí volvemos con el Padre Javier para que nos dé su bendición. Pues que el Señor los bendiga, los proteja, los guarde bajo el manto de la Virgen y les envíe pues una gran cantidad de ángeles para que los acompañen en el camino y los protejan de todas las seducciones del enemigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por la intercesión de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza del jefe de los ángeles caídos. Amén. 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 Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Y muchas bendiciones para todos y feliz fin de semana. Muchas gracias.